Nos dijeron que no era amor, pero nos teníamos. Nos decían que estábamos confundidas, que era una etapa, una amistad intensa, algo que pasaría. Pero ninguna etapa sobrevive tantos inviernos tomadas de la mano. Esta no es una historia de peleas ni escándalos. Es una historia de miradas que sostienen, de palabras que curan, de amor que no necesita ser entendido por otros, solo vivido por nosotras. Mi nombre es Sofía. Vivo en un pueblo donde todo parece tener su lugar. La panadería abre a las 7, la iglesia suena a las 12 y los secretos, si no se cuentan en voz baja, se intuyen con miradas. Allí crecí, rodeada de normas que nunca cuestioné, hasta que conocí a Lucía. Lucía llegó a mi escuela en el último año de bachillerato. Venía de la ciudad, con esa forma de caminar segura y despreocupada. Tenía el cabello rizado y desordenado, como si no le importara el mundo. Pero sus ojos eran tan atentos que uno sentía que te escuchaban incluso antes de hablar. Recuerdo ese primer día. Yo estaba en el fondo del salón, leyendo por tercera vez el mismo poema de Benedetti. Ella entró con una mochila verde y una sonrisa torcida. Me miró. No sé cuánto duró, pero no me pareció un saludo. Me pareció una pregunta. No hablamos mucho al inicio. Solo compartimos silencios, gestos pequeños. Yo la veía en los recreos sentada sola, dibujando en su libreta. A veces hacía garabatos, otras veces escribía letras de canciones en inglés. Una tarde me acerqué, no para hablar, solo para sentarme cerca. ¿También odias el ruido?, me dijo sin mirarme. A veces me hace sentir que me pierdo, contesté. A mí me hace sentir que nadie me escucha, dijo ella. Desde ese día empezamos a buscarnos con la mirada en los pasillos. No éramos amigas todavía, pero nos reconocíamos. Cuando empezó la temporada de lluvias, un día olvidé mi paraguas. Lucía me cubrió con el suyo. Caminamos muy cerca, tanto que sentí su brazo rozar el mío con intención. Esa noche no dormí bien, no porque estuviera confundida, sino porque algo en mí sabía que esa forma de querer estar cerca no era igual a como me sentía con otras personas. No era una amistad más. Pero, ¿cómo ponerle nombre a algo que nadie te enseñó que podías sentir? Días después me regaló un papel doblado en 4. Dentro había un dibujo. 2 chicas, de espaldas, caminando bajo un paraguas. Una de ellas tenía un lunar detrás de la oreja, como yo. ¿Te gusta?, me preguntó. Mucho, respondí, con la voz un poco rota. Eres la primera persona que dibujo con tanto detalle, dijo. A veces pienso que el amor empieza así. No con un beso, no con una declaración grandilocuente. A veces empieza cuando alguien ve algo en ti que nadie más se ha molestado en mirar. En ese momento supe que algo estaba cambiando. No en el mundo, en mí. Y aunque nadie lo supiera aún, esa historia ya había empezado. Las semanas pasaron, y lo que empezó como un roce de miradas se transformó en rutina. Una rutina solo nuestra. Lucía comenzó a esperarme afuera del aula después de clases. No decía nada, solo caminaba a mi lado. A veces me hablaba de su gato, de las películas que veía sola los domingos, de cómo extrañaba el olor a pan recién hecho de su abuela. Yo la escuchaba como si sus palabras fueran una melodía que no quería que terminara. Una tarde me tomó del brazo, sin explicación, para evitar que tropezara con una raíz en el camino de tierra. Lo hizo con la naturalidad de quien ya se siente con derecho de cuidar. Yo no me solté. Nunca hablamos de nosotras. Ni siquiera sabíamos si eso era un nosotras. Pero había gestos, como cuando me guardaba un chocolate de su mochila, o cuando se reía bajito si me ponía nerviosa. A veces me tomaba de la mano unos segundos, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a pronunciar. Pero el mundo
El mundo siempre llega. Aunque intentes vivir en una burbuja de libros, paraguas y dibujos, el mundo encuentra la forma de romperla. Un día, durante una clase de ética, la profesora habló sobre el amor verdadero entre un hombre y una mujer. Lo dijo tan segura, tan tajante, que sentí que alguien me estaba arrancando las flores que apenas empezaban a crecer dentro de mí. Lucía me miró desde su pupitre, no con miedo, con rabia, con esa rabia muda que solo sienten quienes han sido silenciados muchas veces. En el receso, mientras caminábamos detrás de la cafetería, donde nadie iba, me detuve en seco. ¿Tú, alguna vez, te has enamorado de una chica?, pregunté sin atreverme a mirarla. Lucía no respondió de inmediato. Se cruzó de brazos. La brisa movió su cabello hacia mi rostro. Sí, dijo. Su voz fue firme, pero suave. ¿Y fue correspondido? Estoy tratando de averiguarlo, respondió. Y esta vez me miró de frente. El corazón me golpeó como un tambor dentro del pecho. No dije nada. No hacía falta. Nos sentamos en el pasto. Ella sacó su libreta y empezó a dibujar. Yo solo la observaba. Cada línea que trazaba parecía un mapa de lo que yo no me atrevía a decir. Nos van a señalar, susurré, sin intención de que me oyera. Tal vez, dijo ella sin dejar de dibujar, pero prefiero eso a vivir en silencio. Esa tarde, cuando sonó el timbre final, no caminamos juntas. Cada una tomó su camino, pero al llegar a casa, encontré un mensaje suyo en el papel que había metido en mi mochila. No sé si esto es amor, pero sé que contigo todo es más bonito. Guardé ese papel bajo mi almohada durante semanas. Nadie sabía que existía, como nadie sabía lo que estaba empezando a crecer entre nosotras. Un secreto, con forma de sonrisa. Dicen que el primer amor es una mezcla de miedo y esperanza. Yo no sabía si estábamos enamoradas, si siquiera podía usar esa palabra, pero cuando la veía, sentía algo que no sentía por nadie más, y aunque aún no lo nombrábamos, cada día nos acercábamos más a esa verdad. Lucía comenzó a escribirme pequeños fragmentos en hojas recicladas, cosas sueltas. A veces una frase, otras una línea de un libro, otras una pregunta sin respuesta. ¿Has sentido alguna vez que tu pecho es muy pequeño para tanto? Leí en uno de los papelitos. No me atrevía a responder por escrito, pero al día siguiente le dejaba una flor en su carpeta, o compartía mi sándwich con ella sin decir nada. Era mi forma de hablarle, sin hablar. Nuestras familias no sabían nada, y no porque quisiéramos mentir, sino porque no sabíamos cómo explicar que estábamos descubriendo algo que nadie nos había enseñado a reconocer. Una tarde, al salir del colegio, Lucía me tomó de la mano. Fue la primera vez que lo hizo delante de otras personas. Yo me congelé. ¿Te molesta?, preguntó. No, pero nos están mirando, dije, sintiendo un calor subir por mi cuello. Déjalos. Miran porque no entienden. No solté su mano. Caminamos así hasta la esquina, donde cada una tomaba una calle distinta. Al soltarme, me dejó un beso rápido en la mejilla. Fue un año mínimo, pero me duró todo el día en la piel. Esa noche soñé con ella. Soñé que estábamos en una casa sin puertas, sin ventanas, donde nadie entraba, solo nosotras. Y la luz no venía del sol, sino de su risa. Pero como todo sueño, al despertar, el mundo te vuelve a recordar que hay reglas. El lunes siguiente, una de las chicas del salón me preguntó con una sonrisa envenenada: ¿Y tú y Lucía qué son? Porque siempre están juntas, ¿no? No supe qué decir. Me quedé paralizada. Sentí cómo el salón se hacía más pequeño, como si las paredes se acercaran,
Lucía, que estaba a unos metros, solo alcanzó a escuchar el tono, no las palabras, pero se acercó, me tocó el hombro y dijo: «Somos lo que tú no entiendes, y eso está bien». Las risas falsas se disolvieron, pero yo temblaba por dentro. Más tarde, en la cancha, me disculpé. «Perdón, me da miedo lo que puedan decir». «A mí también me da miedo, Sofía», me dijo. «Pero más miedo me da que un día dejemos de tenernos por lo que otros opinen». Y entonces lo supe. Lo supe en el silencio entre sus palabras, en la forma en que me sostenía la mirada sin presionarme, que el amor no siempre necesita ser perfecto, solo necesita ser valiente. Esa fue la noche en que escribí en mi diario por primera vez: «Estoy empezando a quererla». Tal vez ya lo hacía desde hace mucho. Desde aquel día en la cancha, algo cambió. No en ella, no en mí, en lo que éramos cuando estábamos juntas. Ya no necesitábamos escondernos del todo, pero tampoco podíamos mostrarnos por completo. Éramos como esas flores que crecen entre las grietas del concreto, resistentes, hermosas, pero forzadas a vivir en el margen. Lucía empezó a esperarme en la puerta de mi casa cada sábado por la mañana. Mi madre pensaba que estudiábamos juntas para los exámenes. Y en parte era cierto. Pero estudiábamos algo más que fórmulas y lecturas. Estudiábamos la forma de tocarnos sin que el mundo lo notara. Estudiábamos nuestras emociones como quien aprende un idioma nuevo, sin traducción posible. Nos íbamos al parque que quedaba al final del pueblo, donde los árboles eran tan altos que parecía que el cielo se escondía entre sus hojas. Nos sentábamos sobre una manta vieja, llevábamos pan dulce y libros que nunca leíamos. El tiempo pasaba sin hacernos daño. Una vez me miró sin decir nada durante varios minutos. Yo fingí estar leyendo, pero podía sentir su mirada sobre mí como un hilo tibio que me sostenía. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo de pronto. «Claro», respondí, sin levantar la vista. «Si esto, lo nuestro, no pudiera ser nunca aceptado, ¿seguirías queriéndome igual?». Cerré el libro, lo dejé a un lado, me senté frente a ella y tomé su mano. Esa fue la primera vez que lo dije, con la voz rota y el corazón sincero. «Te quiero ya. No me importa si el mundo aplaude o se voltea. Yo sé lo que siento cuando estás cerca». Lucía no lloró, pero su voz tembló como si estuviera conteniendo un río. «Yo también, Sofía. Te quiero», aunque me dé miedo decirlo en voz alta. Nos abrazamos. No hubo besos. No hacía falta. Nuestro abrazo fue como un pacto. Lo que florece en lo oculto no deja de ser real. Esa tarde regresamos caminando por el sendero del parque y ella me pasó un auricular. Escuchamos una canción de amor en inglés. No entendí todas las palabras, pero entendí todo lo que me quería decir. Esa noche, al llegar a casa, mi madre me preguntó por qué sonreía tanto. Me fue bien en el estudio. Mentí, aunque tal vez no mentía del todo. Lo que no podía decirle era que me había ido bien en el corazón, que por primera vez sentía que mi vida no era una copia de otras, sino algo que estaba escribiendo yo misma, con ella. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, en secreto, nosotras ya éramos algo. Los días comenzaron a pasar con una ternura peligrosa. Peligrosa porque todo lo bonito que vivíamos parecía depender del silencio. Nos queríamos, sí, pero lo hacíamos en voz baja, como si amar fuera un delito menor, como si fuéramos culpables de algo. En la escuela seguíamos siendo amigas para los demás, pero nuestros ojos no sabían fingir. Siempre se encontraban demasiado pronto, siempre se detenían demasiado tiempo, y aunque nuestros cuerpos respetaban los límites impuestos, nuestras miradas cruzaban la frontera todos los días. Una tarde, mientras hacíamos un trabajo en la biblioteca,
Me tomó de la mano por debajo de la mesa. Era un gesto pequeño, pero lo sentí como un estallido. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería todo si fuéramos libres?, me preguntó. ¿Libres cómo?, dije, aunque sabía a qué se refería. Libres de verdad, caminar de la mano, decir, ella es mi novia, sin miedo, sin tener que escondernos. Me quedé callada, no porque no lo deseara, sino porque no sabía si alguna vez podríamos tenerlo. Vivíamos en un lugar donde el amor tenía instrucciones, entre hombre y mujer, en misa los domingos, con hijos y ropa planchada. Nosotras no cabíamos en ese molde, éramos como agua intentando encajar en una caja de metal. A veces pienso que si esto fuera con un chico, nadie diría nada, dije. Exacto. Nosotras no estamos haciendo nada malo, solo amándonos de una forma que ellos no entienden. Esa noche, cuando me acosté, no pude evitar imaginarlo. Una vida donde nadie opinara de nosotras, donde su mano pudiera quedarse más tiempo en la mía. Soñé que íbamos juntas a una plaza llena de gente y que ella me besaba la frente delante de todos. Nadie se reía. Nadie nos miraba con burla. Nadie susurraba. Solo éramos dos chicas enamoradas. Pero al despertar, lo primero que escuché fue a mi padre hablar mal de esas personas en la televisión. Tuve que guardar el sueño en el cajón de los imposibles. Una semana después, alguien dejó un papel anónimo en mi casillero. La tortillera del salón tiene nueva novia. ¡Qué asco! No venía firmado, pero no hacía falta. El papel olía a cobardía. Lucía lo leyó conmigo. Lo estrujó entre sus dedos con fuerza, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo me acerqué y la abracé. En medio del pasillo, con gente mirando. Ya no quiero tener miedo, Lucía. Si el mundo va a señalar, que lo haga, pero yo no voy a soltar tu mano. Ella me besó la frente. No rápido, no escondido, como quien reclama algo que le pertenece por derecho. Ese día aprendí que no todo lo que no se nombra deja de existir. Nosotras existíamos. Y aunque muchos no quisieran verlo, ahí estábamos, firmes, unidas y teniéndonos. El día después del papel anónimo fue extraño. Algunos nos miraban con desprecio, otros con curiosidad. Pero también hubo quienes sonrieron al vernos pasar. La diferencia ahora era que ya no fingíamos. Ese lunes llegamos juntas al colegio. Caminamos por el patio, nuestras mochilas rozándose, nuestras manos rozándose también, aunque no se tomaban todavía, no todo el tiempo. A veces había que respirar, pero ya no éramos un susurro, ya no éramos solo un dibujo escondido en una libreta, éramos reales. Y eso tenía un precio. Una profesora nos pidió hablar al final de la clase. Nos llevó a una oficina vacía y cerró la puerta. Su tono fue suave, pero su mensaje no. Chicas, entiendo que están en una etapa de descubrimiento, pero este es un colegio tradicional. Hay límites que se deben respetar. Lucía no se alteró, se cruzó de brazos. Yo, en cambio, sentí que se me apretaba el estómago. ¿Cuáles límites?, preguntó ella con firmeza. El respeto a los demás. Algunos estudiantes se han quejado. Dicen que se sienten incómodos. ¿Y qué es lo que les incomoda exactamente? ¿Que nos queramos? ¿Que no les pidamos permiso para hacerlo? La profesora se quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Solo les pido que sean discretas, por su bien. Lucía me tomó de la mano justo ahí, frente a ella. Mi bien es ella, y no pienso esconderla más. Salimos sin decir nada más. Esa fue la primera vez que sentí lo que era tener a alguien de tu lado. No solo en el amor, sino en la lucha. Desde ese día, dejamos de fingir incluso frente a nuestros compañeros. Seguíamos siendo respetuosas, pero ya no huíamos de las miradas. Si queríamos comer juntas en el parque, lo hacíamos. Si queríamos abrazarnos cuando una tenía un mal día, lo hacíamos. Y si alguien nos decía algo, Lucía respondía con su mejor arma, su voz tranquila y valiente. No estamos haciendo nada que no haría una pareja heterosexual.
Si te molesta, es tu prejuicio, no nuestro amor. A veces me preguntaba cómo podía ser tan fuerte. Y me lo pregunté aún más la noche en que la vi llorar por primera vez. Estábamos en su cuarto, sentadas en el suelo. Su madre había descubierto un mensaje en su celular. No lo tomó bien. Me dijo que estaba decepcionada, que no era la hija que esperaba. Yo no supe qué decir. Solo la abracé, y ella lloró largo rato en mi hombro. «Pero me tienes a mí», susurré. «Aunque el mundo se te venga encima, yo estoy aquí». «Y yo estoy aquí para ti», me dijo con voz rota. «Que el mundo diga lo que quiera. Yo ya te elegí». Esa fue la noche en que nos dormimos juntas por primera vez. No pasó nada más allá de abrazarnos toda la madrugada. Pero fue una de las noches más importantes de mi vida, porque decidimos no escondernos, y al hacerlo, empezamos a sanar. El último trimestre del año escolar llegó con su propio peso. Exámenes, nervios por el futuro, preguntas sin respuestas. Y entre todo eso, nuestra historia. Una historia que no pedía permiso para florecer, aunque algunos quisieran marchitarla con palabras. Lucía y yo seguíamos caminando juntas cada mañana. Ya nadie nos preguntaba, ¿ustedes qué son? Las respuestas ya estaban a la vista. Pero el silencio también puede ser otra forma de violencia. Algunos dejaron de hablarnos. Otros comenzaron a evitar compartir equipo con nosotras. No era odio directo. Era una indiferencia afilada. Una tarde, mientras estudiábamos en la biblioteca, un grupo de chicos pasó detrás de nosotras, riéndose. Uno murmuró algo en voz baja, lo suficiente para que solo nosotras lo oyéramos. ¿Quién de las dos es el hombre? Lucía se levantó de inmediato. No dijo nada, no los miró, solo salió. Yo la seguí. Afuera, en el pasillo, estaba temblando de rabia. ¿Por qué creen que el amor necesita de un hombre para ser real?, dijo apretando los dientes. ¿Por qué les da tanto miedo que dos mujeres se amen? No supe qué contestar. No había una respuesta justa para tanto prejuicio. Porque nosotras les enseñamos que hay otras formas de vivir, respondí por fin. Y eso los asusta. Lucía suspiró. Me tomó la mano. Solo quiero un día sin tener que defender lo que siento. Solo uno. Y llegará. Pero mientras tanto, nos tenemos. Y eso es más de lo que muchos logran en toda su vida. Después de ese episodio, los días fueron más duros, pero también más nuestros. Empezamos a escribirnos cartas a mano, como si el papel pudiera sostener todo lo que a veces nos ahogaba por dentro. En una de esas cartas, Lucía me escribió: «A veces me imagino una casa pequeña contigo, una gata vieja en el sillón, fotos en las paredes y café en las mañanas. Me imagino despertarme y verte peinando tu cabello frente al espejo, sonriendo sin miedo. No sé si lo lograremos, pero quiero intentarlo contigo». Lloré al leerla, no porque me doliera, sino porque nunca nadie me había imaginado así, como un futuro posible, como una historia a largo plazo. Esa noche le respondí: «Aunque todo se caiga, si estás tú, yo sabré que es hogar». Y eso fuimos durante ese tiempo, un hogar portátil, un lugar donde el mundo se hacía un poco menos cruel, aunque fuera solo por unos minutos al día. Nos teníamos en medio del caos, y eso era, sin duda, amor. La primera vez que nos besamos no fue planeado, no fue como en las películas. No había velas, ni música suave, ni un final feliz asegurado. Pero fue real, y fue perfecto, en su propia forma imperfecta. Habíamos salido de clases bajo una lluvia inesperada. Las nubes se cerraron de golpe y el agua comenzó a caer, como si el cielo estuviera limpiando el mundo a la fuerza. Lucía, como siempre, no llevaba paraguas. Yo tampoco. Corrimos hacia el árbol más cercano del parque de enfrente, ese donde solíamos leer o compartir pan dulce en los recreos. Estábamos empapadas, riéndonos como niñas pequeñas.
con el uniforme pegado al cuerpo, el cabello chorreando y los ojos llenos de algo más fuerte que el miedo. «Pareces una tormenta», le dije sin pensar. «¿Por qué?», preguntó, con una sonrisa de esas que derriban murallas. «Porque me asustas, pero me haces sentir viva». Ella se acercó. Sus manos temblaban un poco. O quizá eran las mías. O quizá era el mundo temblando porque sabíamos que estábamos a punto de cambiarlo todo. «¿Puedo?», susurró, apenas audible entre la lluvia. No respondí. Cerré los ojos. Y entonces nos besamos. Fue un beso lento, torpe, lleno de vértigo, pero también lleno de ternura, de años callados, de preguntas contestadas en un solo instante. El ruido del agua lo cubría todo, como si el universo nos diera permiso, como si, al fin, alguien dijera: «Está bien». Cuando se separó, me miró sin hablar. Yo tenía lágrimas mezcladas con la lluvia, y lo supe. Supe que eso que tanto habían intentado definir por nosotras ya tenía nombre. No era un error, no era una confusión, no era una fase, era amor, nuestro. Después del beso, todo cambió y a la vez todo siguió igual. El mundo no se detuvo, nadie vino a felicitarnos, no hubo fuegos artificiales, solo el frío en la piel y el calor en el pecho. Caminamos empapadas hasta mi casa. Mi madre nos abrió la puerta con una ceja levantada y una toalla en la mano. «¿Otra vez sin paraguas?», dijo con esa voz que mezcla regaño y cariño. «La lluvia no se puede evitar», respondí. Lucía rió bajito. Esa noche, mientras me secaba el cabello, me miré al espejo y por primera vez no me sentí mal por lo que sentía. Me sentí orgullosa de mí, de ella, de nosotras. Y aunque el mundo aún no supiera cómo llamarnos, nosotras sí. Y eso bastaba. Después del beso bajo la lluvia, el aire entre nosotras cambió. Ya no existía la tensión de lo no dicho, ni el miedo de lo incierto. Nos habíamos elegido, con todas las letras. Y aunque sabíamos que eso no haría las cosas más fáciles, también sabíamos que no volveríamos atrás. En los pasillos del colegio, nuestras manos seguían buscando disimulo, pero ya no tanto. Nos enviábamos miradas cómplices, roces de dedos en los pupitres, sonrisas que solo nosotras entendíamos. Era como si hubiéramos encontrado un idioma propio, uno sin palabras, hecho de gestos suaves y silencios compartidos. Pero el entorno, inevitablemente, comenzó a notar lo obvio. Una tarde, la directora nos mandó llamar. Nos sentamos en esas sillas incómodas de su oficina, rodeadas de paredes grises y crucifijos colgados. «He recibido algunos comentarios de padres de familia», dijo sin mirarnos directamente. «Les preocupa la cercanía que ustedes tienen. Dicen que podría ser una mala influencia para sus hijos». Lucía se adelantó, serena como siempre. «¿Una mala influencia? ¿Por qué? ¿Por querernos?» «No es lo que se espera de una institución como esta», respondió la directora. «Aquí se promueven valores tradicionales». «El amor es un valor», dije yo, con un hilo de voz, pero firme. «No importa de quién venga». La directora suspiró, como si quisiera que termináramos rápido. «No estoy aquí para discutir, solo les pido discreción. O habrá consecuencias académicas». Salimos sin decir nada. Caminamos hasta el parque. Nos sentamos bajo nuestro árbol. «Nos quieren calladas», dijo Lucía, con la mandíbula apretada. «Nos quieren invisibles», agregué yo. «Pero ya no lo somos». Nos quedamos ahí, en silencio. El viento movía las hojas. El sol comenzaba a caer. «¿Crees que valga la pena seguir así?», le pregunté, temiendo su respuesta. Ella me miró con los ojos brillando.
Contigo, sí, aunque duela, aunque cueste. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi cuarto. Pensé en todo lo que podríamos perder. La beca, el respeto de algunos profesores, la tranquilidad. Pero luego vi mi espejo, y en él aún llevaba su sonrisa marcada en el cuello de mi suéter. Y lo entendí. No estaba dispuesta a soltar lo único verdadero que había sentido en mi vida solo para encajar. Esa misma semana escribimos una carta abierta, a la comunidad escolar, a nuestras familias, a quien quisiera leerla. La titulamos. No es una fase, no es rebeldía, es amor. Y en ella dijimos todo, que nos queríamos, que no íbamos a esconderlo, que no buscábamos escándalo, solo respeto. No firmamos con miedo, firmamos con nombre y apellido. La dejamos en el pizarrón de avisos, la pegamos en la biblioteca, la enviamos por mensaje. Sabíamos que habría consecuencias, pero por primera vez, el amor se volvió evidente y no íbamos a permitir que lo enterraran otra vez. La carta se volvió tema de conversación en el colegio al día siguiente. Nadie hablaba de otra cosa. Algunos la leyeron y se quedaron en silencio. Otros la arrancaron del pizarrón, solo para que apareciera otra copia una hora después. Algunas chicas nos abrazaron en los pasillos, en secreto. Un par de chicos nos dieron la espalda. Y otros se fueron al extremo. ¿No se cansan de llamar la atención?, nos gritó uno a la salida. Esto no es normal. Ustedes están enfermas. Lucía por primera vez no respondió. Solo me tomó la mano y siguió caminando. Pero yo sentí cómo ese silencio le dolía, porque Lucía siempre había sido fuerte, hasta ese día. Esa noche la encontré sentada en las escaleras de su casa. No lloraba, pero tenía los ojos vacíos. A veces me dan ganas de irme lejos, Sofía, a un lugar donde nadie me mire como si fuera un problema. Me senté junto a ella. Le tomé la mano. Entonces nos vamos juntas, le dije. Aunque sea con los ojos, aunque sea con el corazón. Ella sonrió, cansada. Te juro que no me importa que me odien, pero me duele cuando se callan, cuando mis propios amigos no dicen nada, como si mi existencia les incomodara tanto que prefieren no verla. No supe qué decirle, solo la abracé, porque a veces, cuando el silencio duele más que cualquier palabra, lo único que cura es estar. Pasaron los días. Nos miraban como si lleváramos una cicatriz en la frente, pero también hubo luces en medio de la oscuridad. La profesora de arte nos dejó un dibujo en nuestra mesa. Era una silueta de dos figuras abrazadas, rodeadas de ramas. Solo decía: resistan, las raíces crecen en lo profundo. Una bibliotecaria nos ofreció un libro, Cartas a una joven lesbiana. No dijo nada, solo lo deslizó sobre el mostrador con una sonrisa. Lucía lo abrió y encontró un papel entre las páginas. No están solas. Y por primera vez entendimos que incluso en los lugares donde parece que todos están en contra, siempre hay alguien que susurra a favor. Pero el cansancio emocional también llegó. Yo empecé a dormir mal. Lucía se volvió más callada. Ambas bajamos las calificaciones. No porque no estudiáramos, sino porque luchar cada día te desgasta más que cualquier examen. Un viernes decidimos faltar a clases. Nos fuimos al mirador que quedaba a las afueras del pueblo, donde el viento era más fuerte que las voces. Nos tumbamos en el pasto, una al lado de la otra. ¿Y si lo dejamos todo?, dije de pronto. Lucía me miró. ¿Todo? El colegio, esta lucha, la carta. ¿Y si solo nos callamos, Lucía? Ella se giró hacia mí. Me acarició la mejilla con la yema de los dedos. ¿Y si nos callamos? ¿Quién va a hablar por las que vienen después? Me quedé callada. No vamos a ganar hoy, dijo. Pero si no nos rendimos,
tal vez alguien, algún día, pueda amar sin miedo por culpa nuestra. Y ahí, tumbadas en ese campo donde el mundo parecía tan lejano, lo supe con más claridad que nunca. Estábamos cansadas, sí. Estábamos heridas, sí. Pero estábamos juntas. Y eso era todo lo que necesitábamos. Ese fin de semana no nos separamos. Dormimos juntas en casa de Lucía. Su madre había comenzado a bajar la guardia y el sábado salimos temprano, sin rumbo claro, solo con nuestras mochilas, unas botellas de agua y la necesidad de respirar sin sentirnos observadas. Caminamos hasta un pueblo cercano, donde nadie nos conocía. Allí, por primera vez, pudimos tomarnos de la mano sin sentir que las paredes nos miraban. Entramos a una cafetería pequeña. Nos sentamos en una esquina. El lugar olía a pan recién horneado. Sonaba música instrumental de fondo. Una señora que atendía nos trajo 2 chocolates calientes y nos sonrió. No con lástima, no con juicio, solo con amabilidad. «Qué bonitas se ven juntas», nos dijo con suavidad. «El amor siempre encuentra cómo brillar». Yo me quedé helada. Lucía apretó mi mano. Después de tanto rechazo, esa simple frase se sintió como un abrazo. «Gracias», logré decir. Esa tarde nos reímos como no lo hacíamos hace semanas. Nos tomamos fotos sin miedo. Compramos pulseras tejidas en un puesto callejero. Y en un parque sin cámaras, sin voces envenenadas, nos dimos un beso largo, tierno, sereno. Un beso sin prisa. Un beso sin miedo. Un beso que no pidió permiso a nadie. Fue un día pequeño, pero para nosotras fue un mundo entero. Al regresar a casa, algo dentro de mí había cambiado. Ya no pensaba solo en resistir, pensaba en vivir. ¿Sabes qué quiero?, le dije mientras caminábamos por el camino de tierra de regreso. Quiero escribir nuestras memorias algún día, que otras chicas puedan leerlas y no sentirse tan solas. Hazlo, me respondió, y ponle por título lo que más nos dijeron. ¿Qué? Nos dijeron que no era amor. Sonreí. Y el resto del título es la verdad. Pero nos teníamos. Lucía me besó la frente, y yo sentí que con ese gesto me anclaba al suelo. Porque sí, todo temblaba a nuestro alrededor. Las miradas, las críticas, las amenazas de sanción. Pero nosotras seguíamos ahí, de pie. Nosotras, aunque tiemble el suelo. Nosotras, aunque el mundo no entienda. Porque a veces amar es un acto de valentía, y el nuestro era el más valiente de todos. Los días que siguieron no fueron fáciles. La carta seguía circulando. Algunos profesores nos trataban con distancia. Otros, en cambio, comenzaban a vernos con ojos distintos. Había algo en nuestra constancia, en nuestra calma, que desarmaba los prejuicios más lentos. Un maestro de literatura, el mismo que antes nos corregía con frialdad, nos pidió que leyéramos un poema en clase. Lucía escogió uno de Idea Vilariño. Yo leí uno de Alfonsina Storni, y cuando terminamos hubo silencio, del bueno. «Eso fue hermoso», dijo una compañera desde el fondo del salón. Fue una pequeña victoria. Otro día, durante una actividad de orientación vocacional, un grupo de estudiantes debatía sobre el futuro, la familia, el amor. Uno dijo: «Yo solo quiero que mis hijos crezcan en un entorno sano, sin cosas raras, como esas parejas que andan por ahí confundiendo a los niños». La sala se tensó. Lucía levantó la mano. «¿Sabes qué confunde más que ver a 2 chicas tomadas de la mano?» Ver odio disfrazado de preocupación. No hubo respuesta. Pero tampoco hubo más ataques ese día. Eran batallas silenciosas, a veces agotadoras, pero no estábamos solas. Una mañana,
Una chica de primer año nos esperó afuera del salón. ¿Puedo hablarles?, nos preguntó nerviosa. Claro, dijimos. Gracias por lo que hacen, por no rendirse. Yo también soy como ustedes. La abrazamos. No necesitó explicar más. Ese abrazo fue otra victoria. A veces el cambio no llega con gritos, sino con gestos, con una alumna que se atreve a hablar, con una carta leída en silencio, con una profesora que sonríe en vez de juzgar. Nuestro amor seguía siendo un escándalo para algunos, pero para otros comenzaba a ser ejemplo, y eso nos daba fuerza. ¿Te das cuenta?, le dije una tarde a Lucía. No solo estamos amándonos, estamos sembrando algo. ¿Sembrando qué? Valentía. Ella me miró con ternura. Entonces que crezca lo que tenga que crecer, me dijo, aunque lo pisen. Nos besamos bajo los eucaliptos, en el parque donde todo comenzó. Y mientras el viento movía las hojas, entendí algo. Hay lugares donde el amor no debería florecer, pero florece, porque no conoce obediencia, porque no pide permiso, porque tiene raíces más fuertes que el odio. Y nosotras ya éramos raíz. El calendario avanzaba como una cuenta regresiva. Se acercaba el fin de curso, los exámenes finales, las despedidas, y el miedo silencioso que venía con una sola pregunta. ¿Qué pasará después de aquí? Una tarde, mientras caminábamos hacia casa, Lucía se detuvo sin aviso. Miró al cielo como si buscara una señal. Me dijeron que es posible que regrese a la ciudad. Soltó, de golpe. El mundo se me detuvo. Mi cuerpo no, pero mi corazón sí. ¿Cuándo? Después de la graduación. Mi mamá consiguió trabajo allá, y yo no tengo cómo quedarme aquí sola. Tragué saliva. Me senté en la banca más cercana. ¿Y no pensaste en decírmelo antes? Pensé que era solo una posibilidad, dijo, pero ahora parece más real. El silencio entre nosotras se volvió denso. Las palabras que normalmente flotaban livianas, ahora caían pesadas, como piedras. ¿Y qué hacemos?, pregunté, casi sin voz. Lucía se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No quiero perderte, Sofía. Entonces no me pierdas. ¿Y si la distancia nos gana? ¿Y si no?, respondí. Nos quedamos así, con la tormenta encima. Sabíamos que no teníamos todas las respuestas, pero también sabíamos que lo nuestro no había nacido para ser débil. Esa noche lloré, por dentro, por fuera. La idea de no verla cada día me dolía más que todos los insultos que habíamos recibido juntos. Pensé en sus dibujos, en sus risas, en sus cartas escondidas entre libros. Pensé en sus ojos buscando los míos en los pasillos, en nuestras manos aprendiendo a sostenerse con firmeza. ¿Cómo se sobrevive a un adiós que nunca se pidió? 2 días después, Lucía me esperó en el mismo parque donde nos dimos nuestro primer beso. Tengo una propuesta, me dijo. Sacó una caja pequeña. Dentro había una libreta en blanco, dividida en 2 columnas, una para mí, una para ella. Vamos a escribirnos, dijo, todos los días, hasta volvernos a ver. ¿Y si pasamos mucho tiempo separadas? Entonces escribiremos más fuerte. Nos abrazamos, con un miedo nuevo, no el miedo de ser señaladas, el miedo de perdernos. Esa tarde sellamos un pacto que no requería promesas imposibles, solo constancia y amor. El tipo de amor que no se mide por la cercanía, sino por la voluntad de no soltar, incluso cuando el camino se parte en 2. La graduación llegó con su mezcla de aplausos, fotografías forzadas y despedidas a medias. Lucía y yo no dijimos nada especial ese día. No lloramos frente a todos. No hicimos promesas dramáticas. Solo nos abrazamos más tiempo que los demás. Y cuando ella se subió al auto con su madre,
Con la mochila colgada y la libreta entre las manos, solo me dijo una frase: «Ya sabes dónde encontrarme, aunque no sepas el camino». Después de eso, la vida se volvió más silenciosa. Volver a los días sin su risa, sin su letra en mis hojas, sin sus manos buscando las mías entre los libros. Fue como caminar con los pies descalzos sobre piedra mojada. Todo dolía un poco más. Pero cumplimos nuestro pacto. Cada día escribíamos en la libreta, una línea, una emoción, un dibujo, un sueño. Yo le contaba del cielo en mi pueblo, de cómo algunas mañanas el viento me parecía llevar su perfume. Ella me hablaba de la ciudad, del ruido, de la gente que no mira, de los árboles que no dan sombra como los de acá. A veces pienso que los parques de aquí se parecen a nosotras cuando empezamos, escribió un día, llenos de cosas que crecen, pero sin que nadie se dé cuenta. Nos enviábamos fotos de nuestras páginas por mensaje. Era nuestro nuevo lenguaje, y aunque no podíamos tocarnos, el amor seguía respirando entre palabra y palabra. Una noche, mientras escribía en la mesa de la cocina, mi madre me miró desde la estufa. ¿Aún piensas en ella?, preguntó, sin dureza. Todos los días. Ella no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas de té. Me alcanzó una. No lo entiendo del todo, pero me gusta cómo sonríes cuando la nombras. Tomé el té sin decir nada, pero algo dentro de mí se aflojó. Tal vez no lo entendía, pero ya no lo rechazaba. Y eso era más de lo que alguna vez soñé. Lucía, por su parte, empezó a dejar sus cartas en rincones públicos. Para las que se sienten como yo, decía. Algunas chicas le escribieron en redes, otras compartieron sus historias. Y poco a poco, nuestra historia empezó a ser algo más que solo nosotras. Se volvió semilla, se volvió espejo. Y yo supe que aunque la distancia aún existía, nuestro amor ya estaba enraizado en tierra firme, intocable, imparable. Pasaron los meses. La vida siguió. Cada una tomó caminos distintos, pero nunca separados del todo. Lucía comenzó a estudiar arte en una universidad en la ciudad. Yo elegí letras. Me quedé en el pueblo, por ahora. Nos escribíamos menos seguido, pero cada mensaje suyo seguía teniendo ese brillo antiguo, esa calidez de las primeras veces. Un día, una de sus cartas fue diferente. Sofía, esta ciudad me sigue pareciendo una mancha enorme de concreto, pero encontré una cafetería con paredes verdes donde le dan refugio a quien escribe poesía. Hoy leí uno de tus textos en voz alta, y nadie me miró raro, nadie me dijo que exageraba. Me aplaudieron. Por ti, por nosotras, porque aunque estemos lejos, yo sigo queriéndote con la misma delicadeza con la que un colibrí roza una flor. Lloré, no por tristeza, lloré porque el amor seguía aquí, aunque no durmiéramos en la misma cama, aunque no camináramos por los mismos pasillos, estaba y bastaba. Ese verano volví a verla. Nos encontramos en el parque de siempre, donde el árbol había crecido un poco más, donde las hojas seguían cayendo como lo hacían cuando nos besamos por primera vez. Lucía venía con su cabello más corto y una mochila nueva, pero sus ojos eran los mismos. No dijimos nada al principio, solo nos abrazamos, mucho tiempo, como si el mundo no se hubiera movido, como si todo ese tiempo hubiera sido una pausa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo, después de un rato. ¿Qué? Que incluso cuando dudé de mí, tú no dudaste de lo que teníamos. Y eso me salvó. Yo le acaricié la mejilla. Nos tuvimos, Lucía. En el peor momento, en el mejor, cuando nadie más supo cómo. Y eso cambió todo.
Caminamos por el sendero, de la mano, sin miedo, sin escondernos, porque el amor, cuando es real, no necesita esconderse. La historia de nosotras no terminó ahí. Siguió con nuevas cartas, nuevas ciudades, nuevas decisiones. Quizá un día vivamos juntas, quizá no. Pero una cosa es cierta. Nos dijeron que no era amor, pero nos teníamos. Y eso fue suficiente para crecer, para resistir, para enseñarle al mundo que el amor no necesita permiso. Solo necesita dos corazones dispuestos a no soltarse, y los nuestros nunca lo hicieron.